Y es una satisfacción terminar nuestra semana laboral comentando un libro escrito por el señor Eduardo Villanueva, publicado por el Fondo Editorial de la Católica. El señor Villanueva es un doctor en ciencias políticas, profesor del Departamento de Comunicaciones de su Universidad Católica. El libro se llama Rápido, violento y muy cercano. Rápido, violento y muy cercano. Subtítulo: las movilizaciones de noviembre del 2020 y el futuro de la política digital. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, doctor Villanueva. Muy buenas noches, don Fernando, ¿cómo está? Bueno, debo decir que a mí el título me dejó un poco sorprendido porque no entendía lo de muy cercano. Y se llama rápido, comprendo la manera como se organizaron estas manifestaciones, violento, los muertos que lamentamos, los heridos, etcétera, y muy cercano. Es escuchando la presentación que se hizo de su libro en el Fondo Editorial que me enteré que muy cercano tiene que ver con el hecho de que en su barrio, los hijos de clase media, donde nunca se habla sobre política, había un vecino que estaba gritando: ¡fuera Merino, fuera Merino, fuera Merino! Nunca se habían usado palabras políticas en su barrio. El resultado fue muy cercano la intromisión de la política en su barrio. Cuéntenos, por favor, ¿cómo así escribió este libro? Porque aparentemente no solamente tiene que ver con la política digital, sino que nace de una práctica digital, nace de su blog, nace de las cosas que usted escribe cada día, ¿no? Cuéntenos ese proceso, cómo un profesor de la Católica termina escribiendo un libro publicado en la editorial de su universidad a partir de su blog. Bueno, en realidad el uso del blog tiene para muchos académicos, ¿no?, la utilidad de poder servir como borrador de ideas más grandes. Es decir, uno aprovecha la oportunidad de contar con una herramienta como el blog, que no tiene control, que no tiene, digámoslo así, los filtros editoriales que tienen las publicaciones, para un poco anotar lo que piensa, para desarrollar ideas básicas, para dialogar con colegas y con estudiantes también. Y en el caso de lo que pasó en noviembre del año pasado, yo pensé que era necesario reflexionar sobre el tema porque lo que estaba pasando se parece mucho a cosas que han pasado en otros lugares del mundo y al mismo tiempo es muy peruano. O sea, el proceso político es muy peruano, pero el tipo de movilización y la forma que tomó la movilización es algo que hemos visto desde, digamos, la década del 2010, que ha tenido puntos muy altos: la primavera árabe, el estallido social en Chile, la revolución de las sombrillas, los paraguas, perdón, en Hong Kong, etc. Entonces, una reflexión sobre eso me parecía necesaria por mí, o sea, como una forma de ordenar mis ideas. Pero poco a poco fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, hasta un punto en donde era medio libro. Y ahí fue cuando la universidad me dijo: ¿y por qué no escribes ese libro entero? Y eso fue lo que resultó, ¿no? De acuerdo. El libro parece muy influido por una socióloga turca, muy conocida en ciertos medios, publicado en Yale, que se llama Twitter y el gas lacrimógeno. ¿Qué cosa es lo que aprendió usted leyendo a la señora Tufekci? Ella lo que hizo fue una reflexión muy informada sobre cómo los medios digitales, Facebook, WhatsApp, las mismas páginas web, digamos, son mecanismos de convocatoria y de aceleración de movilizaciones sociales, ¿no? Y a través de su libro y de una serie de artículos previos y posteriores, lo que ella argumenta es que se crea lo que se llamaría una adocracia, o sea, una organización política ad hoc a los acontecimientos, que reflejan no coincidencias programáticas o una suerte de plan para cambiar la sociedad, sino que son mecanismos de reacción frente a acontecimientos que convocan a gente muy diversa, con un objetivo que se va definiendo conforme las personas se comunican, conforme las personas actúan. Porque hay que entender la actuación aquí no solo como la actuación en la calle, sino como también la actuación digital, o sea, como el intercambio digital, que convoca a gente que no necesariamente va a poder salir a la calle, como pasa en el caso limeño y peruano. Una idea que es central en el libro
es que hay que prepararnos para la posibilidad de que las acciones colectivas sean reemplazadas en el futuro por acciones conectivas, no L sino N. Explíquenos eso, que es el tema de la política digital, ¿no? En situaciones de confrontación muy intensas, como las que vivimos el año pasado, lo que ocurre es que las personas se conectan desde distintas agendas alrededor de la idea de acción. O sea, tenemos que actuar, pero no porque tengamos un movimiento creado para lograr algo complejo, sino como una reacción frente a acontecimientos. Y la aceleración que permiten los medios digitales hace que la convocatoria sea muy rápida y que además se pueda convocar a personas que no están organizadas. Y yo creo que ese es un elemento central para entender lo que pasó en noviembre del año pasado. Porque no fueron los partidos políticos, no fueron los sindicatos, no fueron casi ninguna forma de organización más allá de colectivos pequeños las que llevaron gente a la calle. Y muchos jóvenes cuentan cómo se sintieron involucrados a partir de lo que escuchaban, de lo que leían, de lo que compartían por sus medios, y cómo fueron a las marchas y terminaron participando en ellas porque sentían que eran parte de algo más grande, sin que ese algo fuera algo definido, sin que ese algo tuviera un norte claro, sino simplemente el hecho de estar ahí era como la continuidad de haber estado intercambiando memes, para simplificar las cosas, digamos, y de expresar su indignación y su deseo de hacer algo. Y vieron que se podía hacer algo, que era salir a la calle y actuar, porque los demás lo estaban haciendo. Usted cita algunas encuestas según las cuales 13% de los peruanos adultos habrían declarado que participaron en estas marchas. Estamos en ese orden de cifra, más de 2 millones de personas a nivel nacional. Así es. ¿Qué es lo que cristalizó? Y no solo eso, sino que hay que sumar la gente que participó de otras formas, con cacerolazos, compartiendo memes, gritando desde sus casas. Eso también es participación, porque crea un entorno en donde se hace sentido común actuar. Alguna encuesta del IEP mencionaba 14 millones de personas que habían participado de alguna forma, así fuera mandando un WhatsApp en esta movilización. Ahora bien, ¿qué es lo que cristalizó la hostilidad contra Merino? Han habido algunas hipótesis sobre eso y yo quisiera que usted nos explique como comunicador y como cientista político, porque ha tenido la audacia usted de decir lo que para muchos otros es un tabú. Ha dicho que parte de los reproches contra Merino era por ser ignorante, por no tener estudios. Y ha dicho usted que esos insultos, no es todo, pero eso existió también, usted ha dicho que esos insultos son los mismos que se aplicaron más tarde a Pedro Castillo. Hay que, digámoslo así, contextualizar eso, ¿no? O sea, uno de los muchos insultos que se mencionaron a Merino es: este hombre de dónde salió, a quién representa, qué ha hecho en su vida, qué ha hecho como político, qué méritos tiene para hacer lo que ha hecho. Lo de ignorante es un elemento dentro de eso, pero que tiene mucho más que ver, creo yo, con la idea de usurpación. Es decir, es una persona que lo único que hizo desde el momento que llegó al Congreso fue intentar bajarse a Vizcarra. Y que no había hecho en su carrera política o en su vida nada que lo llevara a ponerse en una posición así. Entonces, yo ponderaría, entre las muchas cosas que se dijeron, que la suma, digamos, apuntaba a tratarse de una usurpación. Es decir, alguien que casi por accidente estaba a cargo del Congreso, que no representaba a nadie y que sin embargo sentía que merecía hacerse cargo del país. Y su accionar colaboró con eso, porque en ningún momento Merino actuó bajo algún mandato político concreto, sino simplemente asumió el cargo y lo ejerció en términos, digámoslo así, de la parafernalia del poder. Pero nunca dijo nada. Nunca dijo nada, nunca le habló al país de una forma que permitiera entender por qué había hecho lo que había hecho y sobre todo qué quería hacer con el poder. Y yo creo que esa es la fuente principal de muchas de las críticas que toman formas de otro tipo, que es
guardando las distancias, un poco parecido con lo que pasa con Pedro Castillo, a quien también se le dice, ¿y este señor de dónde salió? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hace ahí? Y no es solamente una cuestión de ignorancia, sino de que no está claro qué quiere hacer. Entonces, yo diría que va por ahí. El tema de los calificativos individuales se conectan en algo más grande. Usted ha hecho el elogio, y es muy generoso y poco frecuente en los autores, de la carátula que ha sido hecha, yo pienso, por una diagramadora de la propia universidad en la que enseña usted, en la que se ve a un manifestante con la bandera nacional en una mano, pero blandiendo por los aires un teléfono celular. Ese es el arma de la batalla política ahora, y se ven los iconos de algunas plataformas o aplicativos digitales. ¿Por qué le gusta tanto esa carátula? Creo que hay pocas veces en donde coincide también una expresión gráfica con una comprensión colectiva de lo que ocurrió. Creo que en parte ayuda porque es una estudiante de diseño gráfico la que hizo esto, que participó, si mal no recuerdo, participó en las marchas y que de alguna manera interpretó lo que sentían todos. O sea, que la marcha era dos cosas. La marcha era el actuar en la calle, pero también el comunicar, el difundir, el decir las cosas digitalmente. Y esa síntesis visual, no voy a decir que dice todo lo que dice el libro, pero digamos que resume muy bien el argumento del libro. Y creo que por eso me gusta tanto. Muchas gracias, señor Eduardo Villanueva, por su presencia en RPP, y felicitaciones por el libro, que es el número 2 de una serie nueva, ¿no? Libros pequeños de bolsillo que uno puede llevar y leer en el bus, en el metro, y sobre todo prepararse un poco mejor, las personas de mi generación, sobre todo para lo que viene, porque más allá del hecho mismo de esas movilizaciones, usted intenta comprender qué cosa está cambiando en la manera de comunicarnos y de expresarnos en este momento en el siglo XXI. Muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches, gracias por su presencia en RPP. Ha sido Las Cosas Como Son. Terminamos esta semana, la primera con este título innovador para nuestro programa de las 7 de la noche. Solo me queda darle cita el próximo lunes a las 7 de la noche para una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches y feliz fin de semana.